Bueno, vamos a empezar de nuevo porque no había empezado a grabar. Entonces, sería la clase del día 18 de marzo del 2026 del curso de Química General 2. Entonces, está Kevin y está Laura. Vamos a empezar. Entonces, por favor, léame, Laura, el ejemplo. Sí, ejemplo A. Calcule el pH de un sistema amortiguador que contenga CH3, COOH 1.0 mol y CH3, COONA 1 mol. No, es B. mol, es molar. Perdón, Ujú. 1.0 molar. Ok, B. ¿Cuál es el pH del sistema amortiguador después de la adición de 0.10 mol de HCl molar. gaseoso? Así es, molar, ahí sí. Ah, Sí, es es que sí. HCl gaseoso a 1 litro de disolución. Suponga que el volumen de la disolución no cambia cuando se agrega HCl. Entonces, fíjese, pues aquí lo que como se agrega el ácido clorhídrico es como que fuera gaseoso y por eso no va a afectar el volumen de lo que es la solución. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces, miren, pues en lo que es el sistema que estamos analizando, en el sistema, fíjense pues, acá tenemos HCl, que fue lo que agregamos. Tenemos, el sistema está formado de concentración de ácido acético de 1 molar y de acetato 1 molar. Y la relación que tenemos, o sea, la acción amortiguadora es entre el acetato y el ácido acético. Entonces, supuestamente la disolución amortiguadora lo que va a hacer es que va a mantener el pH constante, a pesar de haberle agregado ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Entonces, ahorita vamos a ver cómo funciona, ¿verdad? Si en realidad funciona o no. Bueno, entonces vamos a ver, léame por favor, Kevin. Las concentraciones de las especies en equilibrio se resumen de la siguiente manera. Bueno, entonces vamos a ver qué especies están en el sistema. Es una de las cosas principales que nosotros tenemos que hacer al inicio. Bueno, nosotros sabemos que tenemos una solución amortiguadora que se conforma con ácido acético que se va a disociar con H más y se va a disociar con acetato. Entonces, el amortiguador está formado inicialmente por una concentración 1 molar de ácido acético y una concentración de 1 molar de acetato. Se dan cuenta que ahí ya tienen ustedes al inicio, tienen ácido y tienen acetato. Esa sería la solución amortiguadora. Bueno, en el cambio, como habíamos visto, sería lo que se disocia, más X que serían los protones y más X que sería el acetato. Entonces ahora la expresión de equilibrio sería la suma algebraica 1 menos X, quedaría X y quedaría 1 más X. Bueno, entonces, sabemos que la expresión de la constante de acidez va a ser concentración de H más por concentración de acetato partido de la concentración de ácido acético. Sustituimos los valores, se dan cuenta, 1.8 por eso en la menos 5 es la constante, nos quedaría X de ácido, nos quedaría 1 más punto X de lo que es acetato, partido 1 menos X. Entonces ya con esa expresión, pues nosotros hacemos lo que es el despeje algebraico y lo igualamos a Z. Entonces nos queda x cuadrado 1.0018x menos 1.8 por 10 a la menos 5 igual a 0. Lo metemos en el sistema de la ecuación cuadrática o en la calculadora y nos va a salir x1 1.8 por 10 a la menos 5 y x2 nos va a quedar menos 1. Agarramos el x1 que es el positivo, y entonces ya sabemos que la concentración de H más va a ser igual al valor de X. Entonces miremos, pues sigamos. Entonces, la concentración X, que es igual a la concentración de H más, es igual a 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces, si nosotros medimos el pH,
sería menos el logaritmo de 1.8 por 10 a la menos 5, nos queda 4.74. Entonces, ese sería el pH que tiene la disolución amortiguadora. Bueno, entonces luego nosotros hacemos el experimento para comprobar si funciona o no funciona y agregamos el ácido. Entonces, luego de que ya calculamos cuánto tiene de pH en la solución amortiguadora, agregamos el ácido clorhídrico en forma de gas y vamos a ver cuánto afecta el pH. Supuestamente, según la teoría, no debería afectar mucho. Entonces, ahora miremos. Tenemos acá que el ácido clorhídrico se disocia completamente en agua, o sea que tenemos que estos, al inicio tenemos 0.10, que fue lo que agregamos. En el cambio, se pierde todo porque se disocia. Me queda a quedar 0.10 de ácido y 0.10 de cloruro. Lo que nos interesa a nosotros va a ser el ácido. Entonces, acá estaría la concentración final de H más, sería 0.10. Entonces, vamos a ver, léame por favor, Carlos. El ion Cl es un ion espectador en la disolución debido a que es la base conjugada de un ácido fuerte. O sea que ese no reacciona, jóvenes. A ver, léame por favor, Leslie. Los iones H proporcionados por el ácido fuerte HCl reaccionan completamente con la base conjugada del sistema amortiguador, la cual es CH3COO-. Bueno, entonces miren, pues, por favor, ahí pasan el link de la asistencia, por favor, para que vienen sus compañeros. Miren, pues, entonces aquí el ácido reacciona con el acetato y la base reacciona con el ácido acético. Como lo que agregamos fue ácido, entonces reacciona con el acetato que tenemos en la solución amortiguadora. Ahí me ha dado Kevin el link, jóvenes, para que se apunten. Bueno, entonces, a ver, léame, por favor, Jessica Mendoza, por favor. En este punto es más recomendable trabajar con moles que con molaridad. La razón es que en algunos casos el volumen de la disolución puede cambiar cuando se le agrega una sustancia. Un cambio en el volumen transformará la molaridad, pero no el número de moles. La reacción de neutralización se resume a continuación. Entonces, muchas veces es más fácil utilizar moles porque los moles no se ven afectados por el volumen, en cambio, la molaridad sí. Bueno, entonces miremos, pues, tenemos nosotros el acetato, que era lo que tenía nuestra solución amortiguadora y que era 1. Y agregamos de H.1. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se da una reacción de neutralización. Entonces, el punto 1 de ácido va a neutralizar punto 1 de lo que es el acetato. Bueno, entonces se va a formar entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Acá se va a formar, al neutralizarse con el ácido, les queda punto 90 de lo que es el acetato y de ácido acético les va a quedar 1.1. ¿Estamos? Porque se acuerdan ustedes que acá, en el cambio, es lo que agregaron de ácido. Acá, se dan cuenta, el ácido tiene una concentración de 0.1, ¿ya? Entonces, este ácido neutralizó a 0.1 del acetato. Y por eso ahora de acetato les quedó 0.90. En cambio, acá se dan cuenta ustedes que al principio tenían 1 de ácido acético y le agregaron 0.1, que es lo que se neutralizó. Entonces, ahora el total les queda 1.1. Bueno, entonces, ahora con esos valores podemos calcular lo que es el pH. A ver, léame por favor, Kevin, Steven. Finalmente, para calcular el pH del sistema amortiguador después de la neutralización del ácido, se hace la conversión de nuevo a la molaridad dividiendo los moles entre un litro de disolución. Ok, ¿se acuerdan ustedes que ya nos habían dicho que cuánto habían agregado de lo que era cada uno de los volúmenes? Entonces, por eso queda un litro. Entonces, acá, miren, pues queda. Los moles iniciales de ácido acético serían 1.1. Al inicio no va a haber protones, pero va a haber 0.9 de lo que es
el acetato. Se dan cuenta que fue lo que hicimos anteriormente. Se disminuyó el acetato y se aumentó el ácido. Bueno, luego de esto quedaría menos X más X y más X. Luego hacemos la suma algebraica 1.1 menos X y 0.9 menos X. Bueno, entonces ahora con estos valores pues los sustituimos en la expresión de la constante de acidez y entonces tenemos 1.8 por 10 a la menos 5 igual a X por 0.90 más X, que sería el acetato, partido en lo que es 1.1 menos X, que sería lo del ácido acético. Bueno, entonces luego, despejando, nos va a quedar X como 2.5 por 10 a la menos 5. Eso es lo que nos queda al despejar X1. Entonces, luego de eso, sacamos el pH y miren, nos queda 4.66. ¿Se dan cuenta ustedes que prácticamente no modificó mucho a pesar de que echamos ácido clorhídrico concentrado? A ver, léame, Laura, por favor. El pH disminuye solo en una pequeña cantidad con la adición de HCl. Esto coincide con la acción de una disolución amortiguadora. Entonces, la disolución amortiguadora, el papel que tiene es que no modifique el pH mucho cuando se agrega ya sea hidróxido o ácido. Se dan cuenta que quedó 4.66 y tenía al inicio 4.74. Entonces se dan cuenta que es una pequeña cantidad lo que se modificó. O sea que fue en 0.74 menos 0.66. Entonces quedaría más o menos sería 74 menos 66, sería lo que varió, pero en decimales, ¿se dan cuenta ustedes? O sea que sí funciona la solución amortiguadora. Pero uno de los conceptos que deben tener bien claros es, si ustedes, fíjense pues, acá podemos ver, eso ya lo habíamos visto ayer. Entonces, fíjense pues, si ustedes echan ácido, va a reaccionar con el acetato que es la base. ¿Ok? Y si ustedes echan base, va a reaccionar con el ácido, que sería la neutralización. Entonces, eso es lo importante de la función del amortiguador. El amortiguador siempre tiene ya sea un ácido o una base para poder neutralizar ya sea la base o ya sea el ácido que se agrega además. Y eso es lo que causa que no se modifique mucho el pH. Bueno, a ver, léame, Leslie, por favor. En la disolución amortiguadora examinada por el ejemplo, el pH disminuye. La disolución se hace más ácida. Debido a la adición de HCl, los cambios en la concentración de los iones H+ también se comparan como sigue. Entonces, miremos ahora, miren pues, acá tenemos, antes de la adición, el H+ era 1.8 por 10 a la menos 5. Y después de la adición del ácido clorhídrico concentrado es 2.2 por 10 a la menos 5. Se dan cuenta que prácticamente la concentración del ácido no disminuyó o no cambió mucho. ¿Ya? Siguiente, por favor, Jessica. A ver, Carlos. Así la concentración de ion H+ aumenta por un factor de... Entonces, si nosotros hacemos la división entre los dos, se dan cuenta que 2.2 por 10 a la menos 5, que es la concentración final, partido de la concentración inicial 1.8 por 10 a la menos 5, varió en un factor de 1.2. O sea que fue muy poco lo que varió la concentración debido a la acción del amortiguador. A ver, léame, Kevin, por favor. Para apreciar la eficacia del sistema amortiguador CH3CONA partido CH3COH, a continuación mostramos lo que sucedería si se añadieran 0.10 moles de HCl a un litro de agua para comparar el aumento de la concentración del ion H+. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar la cantidad de ácido sin que haya amortiguador, o sea, un agua pura. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, miren, pues antes de la adición,
¿cuánto tenía de protones? Pues es 1 por 10 a la menos 7 según la ecuación del producto de ionización, ¿ya? Entonces, después de agregado el ácido clorhídrico quedaría 0.1 molar. ¿Se dan cuenta? Miren la diferencia que hay. A ver, léame, Laura, por favor. Así, el HCl agregado hace que la concentración del ion hidrógeno más aumente por un factor de... Miren ahora cuánto aumentó. Miren, teníamos 1 por 10 a la menos 7 y se nos pasó a 0.1. 0.1 dividido 1 por 10 a la menos 7 nos sale 1 por 10 a la 6. O sea que varió 1.000.000 de veces. Y con el amortiguador varió 1.2. Entonces, se dan cuenta ustedes la eficacia que tienen los sistemas amortiguadores para que pueda prevalecer un pH, ¿verdad? Eso les va a servir en sus cursos de cultivos de tejidos y otros cursos bioquímicos en las plantas. A ver, léame, por favor, Leslie. Un aumento de 1.000.000 de veces. Esta comparación muestra que una disolución amortiguadora adecuada puede mantener prácticamente constante la concentración del ion H+ o el pH. ¿Ok? Entonces, así nosotros podemos comprobar que realmente las soluciones amortiguadoras son eficientes. Bueno, a ver, léame, a ver, Jessica. Revisión de conceptos. Los siguientes diagramas representan disoluciones que contienen un ácido débil HA y o su sal de sodio Na. ¿Cuál de las disoluciones puede actuar como amortiguador? ¿Qué disolución tiene la mayor capacidad amortiguadora? Los iones Na+ y las moléculas de agua se omitieron con fines de claridad. Entonces, acuérdense ustedes, para que haya una solución amortiguadora, debe haber el ácido débil y debe haber la sal. Acuérdense que aquí el ácido débil sería el HA, o sea que sería el verde más un punto blanco, y el A negativo sería el verde. Bueno, entonces, para que haya amortiguación, ¿tienen que estar presentes los dos, sí o no? ¿O solo tiene que estar presente uno? ¿Qué dicen ustedes? Para que haya solución amortiguadora. A ver, Carlos, ¿qué dice usted? ¿Tienen que estar presentes los dos o solo uno? Los dos. Tienen que estar los dos. Si no están los dos, no hay solución amortiguadora. Miremos en el primer caso. En el primer caso, ¿están los dos presentes, Kevin? ¿Cuántas Sí están presentes. ¿Cuántas moléculas de HA tiene ahí en A? Hay 3 de HA y 3 de sodio. Bueno, o sea que esto podría ser una solución amortiguadora. Va. Ahora, a ver, Laura, en la segunda, ¿qué dice usted? ¿Está presente las dos o no? No, solo el HA. ¿Puede ser solución amortiguadora? No. No, ¿verdad? Bueno, ahora, Leslie, ¿en la C están presentes los dos o no? Sí, están presentes los dos. Bueno, entonces, ¿puede ser solución amortiguadora? Sí, ¿Ok? A ver, Jessica, en la última, ¿están presentes los dos o no? No, solo uno. Entonces, ¿puede ser solución amortiguadora? No. Ok, bueno, entonces ahora comparemos. Entre A y C, ¿quién sería una solución amortiguadora más fuerte? A ver, Carlos, ¿la A o la C? ¿Y por qué? La C, ¿Por qué? porque tiene más. Ok, acuérdense que aquí hay más moléculas de HA y más moléculas de A- que pueden neutralizar más cantidad de ácido o de base. Entonces, la C sería la solución amortiguadora más fuerte. De ahí seguiría la A. Y la B y la D no son soluciones amortiguadoras. ¿Ok? Entonces, para que sea una solución amortiguadora, acuérdense que también el primer requisito es de que tengan ustedes un ácido o una base débil, si no, no funciona. Bueno, vamos a ver ahora la preparación de una disolución amortiguadora con un pH específico. Eso es lo que van a tener que hacer ustedes en el laboratorio de cultivo de tejidos, porque normalmente cuando ustedes hacen una técnica, van a decirles en la técnica el buffer que ustedes tienen que utilizar, a qué pH. Bueno, entonces, eso es lo que les interesa a ustedes. Por eso les interesa esta parte de saber cómo hacer una disolución.
A ver, léame, Carlos, por favor. Supongamos que deseamos preparar una disolución amortiguadora que tenga cierto pH. ¿Cómo lo haríamos? Si las concentraciones molares del ácido y su base conjugada son más o menos iguales, es decir, si un ácido igual a base conjugada, entonces... Entonces, ahora nosotros vamos a asumir que la concentración de ácido y la concentración de base son aproximadamente iguales. Bueno, entonces nosotros sabemos que el logaritmo de la base conjugada partido el ácido va a ser aproximadamente 0 porque son iguales. Acuérdense que el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Según la ecuación de Hasselbalch, Henderson-Hasselbalch, el pH va a ser igual al pKa más el logaritmo de esto. Pero si esto es 0, entonces el pH que vamos a obtener va a ser aproximadamente igual al pKa. Ahí está el, el tip, ¿verdad? O sea, cuando ustedes quieren preparar una solución a un pH determinado, deben de buscar el pKa que se parezca más al pH que ustedes quieren realizar, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, léame, Kevin, por favor. Así pues, para preparar una disolución amortiguadora, trabajamos a la inversa. Primero seleccionamos un ácido débil con un pKa muy cercano al pH deseado. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que el pKa lo pueden calcular como el menos logaritmo de la constante de acidez? Entonces, así ustedes pueden calcular o encuentran en las tablas, encuentran ya esos cálculos. Entonces, miremos, pues. Vamos a hacer ahora podemos nosotros asumir que en la técnica quiere que nosotros hagamos un amortiguador de fosfatos con un pH de 7.4. Entonces, si nosotros queremos hacer un amortiguador de pH de fosfatos, tenemos que utilizar el ácido fosfórico. Y acuérdense ustedes que el ácido fosfórico tiene tres protones, por lo cual hay 3 disociaciones. A ver, léame, Laura, por favor. Sí, debido a que el ácido fosfórico es un ácido triprótico, a continuación escribimos las 3 etapas de ionización. Los valores de Ka se obtienen de la tabla 15.5 y los valores de pKa se encuentran mediante la ecuación. O sea, menos logaritmo de Ka. Entonces, miren, pues, acá tenemos la primera disociación me va a dar la constante de acidez 7.5 por 10 a la menos 3. Si le saco el menos logaritmo me sale 2.2. En la segunda etapa yo tengo el fosfato diácido y obtengo el fosfato monoácido. ¿Cuál es el Ka2? Sería 6.2 por 10 a la menos 8. El pKa es 7.21, le sacan el menor logaritmo. Luego, en la última disociación tenemos el fosfato ácido, que me va a dar el fosfato. La Ka3 es 4.8 por 10 a la menos 3 y el pKa3 es 12.32. Bueno, entonces, a ver, Leslie, ¿cuál de los tres va a utilizar? ¿Cuál utilizaría usted? ¿El primero, el segundo o el tercero? Para hacer su amortiguador de fosfato. ¿Cuál utilizaría usted? ¿Cuál es el pH que el usted quiere hacer? pH ¿Cuál es el pH que usted quiere hacer, el fosfato? ¿De qué pH? menor, ¿Ah? menor tendría que ser menor, según se entiendo. Bueno, ¿qué pH usted quiere hacer el fosfato? Ahí arriba dice el pH. ¿Qué pH es? Este que dice 2.12, ¿Ah? el de 2.12. No, ¿cuál es el pine arriba que dice en el ejemplo? Ah, ahí dice que es de 7.40. Bueno, y entonces, ¿cuál de esos pHs tiene que utilizar? El primero es 2.2, el segundo 7.21 y el tercero es 12.32. ¿Cuál debe utilizar? El de 7.21. El segundo, ¿ya? Entonces, el segundo es con el que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo vamos a preparar nuestro amortiguador? Tenemos que utilizar fosfato diácido y fosfato monoácido. ¿Se dan cuenta? Esos son los dos que debemos de utilizar para poder hacer nuestro amortiguador. Entonces, tenemos que ver el pH que deseamos y debemos escoger
la disociación que nos convenga. En este caso es la disociación 2. Bueno, a ver, léame, Jessica, por favor. El más adecuado de los tres sistemas amortiguadores es HPO4-2 dividido H2PO4 negativo, porque el valor de pKa del ácido H2PO4 negativo es el más aproximado al pH deseado. A partir de la ecuación de Henderson-Hasselbalch escribimos Entonces, ya sabemos cuál vamos a hacer. Entonces, ahorita vamos a hacer los cálculos. Entonces, utilizamos la ecuación de Hasselbalch que dice pH es igual a pKa más logaritmo de la base conjugada partido el ácido. Entonces, se da cuenta que ya nosotros sabemos que pKa. Entonces, queremos el pH que necesitamos nosotros es 7.4. El pKa de la segunda disociación es 7.21 más el logaritmo de la concentración. Se dan cuenta que base conjugada, se dan cuenta que queda arriba la que es monoácido y el ácido pues sería la que tiene 2 protones. Eso también tiene que tener cuidado para ustedes revisar. Entonces, ¿qué quiere decir? Abajo tiene que quedar la sustancia que tiene más protones y arriba la que tiene menos protones, ¿verdad? Así lo pueden ver. Bueno, entonces miren pues, a la hora de hacer el cálculo resulta que, miren pues, acá lo que hicieron que 721 lo pasaron al otro como negativo y al restar 740 menos 721 les queda 0.19. O sea que la relación que deben de tener las sales es igual a 0.19. Entonces, fíjense pues, como nosotros no queremos el logaritmo, lo que queremos son las concentraciones. Entonces ahora lo que tenemos que hacer para eliminar el logaritmo, que tenemos que utilizar el antilogaritmo, que sería 10 elevado a la x. Entonces, al poner 10 elevado a la x para el logaritmo, se elimina el logaritmo y me quedaría solo la división. Y del otro lado tengo que elevar 10 elevado a la punto 9. Bueno, entonces, 10 elevado a la punto 9 queda 1.5. Hagan el cálculo a ver en su calculadora a ver si les sale 1.5, jóvenes. 10 elevado a la punto 9. Sí, ingeniero. 1.5. Entonces, ¿qué quiere decir? La relación entre la base y el ácido debe ser 1.5. Bueno, entonces, ya con esa relación ustedes pueden calcular cómo van a ser las concentraciones. Supuestamente lo más fácil es hacer como que fuera 1 litro, ¿verdad? Entonces, así lo pueden hacer. Entonces, a ver, léame Carlos, por favor. Por tanto, una forma de preparar un amortiguador de fosfato con un pH de 7.40 consistente en disolver el hidrógeno fosfato de sodio Na2HPO4 y el hidrógeno fosfato de sodio NaH2PO4 en una proporción de moles de 1.5-1.0 en agua. Por ejemplo, podemos disolver 1.5 moles de Na2HPO4 y 1.0 moles de NaH2PO4 en suficiente agua para obtener 1 litro de disolución. Ok, entonces se da cuenta de que aquí lo más fácil es poner la solución de abajo 1 molar y entonces la de arriba la pongo 1.5 molar. Entonces 1.5 dividido 1 me queda 1.5. Lo que tengo que hacer acá es este 1.5 moles de fosfato monoácido de sodio, debo de utilizar la masa molecular para transformar en gramos. Si yo les pido en gramos, ¿cuánto tienen que hacer? Y para en la solución de 1 molar, tengo que pesar, utilizando la masa molecular, el fosfato diácido, ¿ya? Entonces, así yo sé cuánto pesa 1.5 moles del monoácido y cuánto pesa un mol de diácido. Y entonces eso lo debo de pesar y lo debo de llevar a 1 litro y ya sería la solución que debo de hacer. ¿Verdad? Entonces, así es como yo puedo hacer la disolución con la relación que vimos, ¿ya? Entonces, ya
utilizando una disolución 1.5 molar partido, perdón, 1.5 moles partido 1.0 moles y todo eso dividido en 1 litro, entonces ya me queda la disolución amortiguadora del pH que yo quiero. Bueno, no sé si hay alguna duda, jóvenes, de esto. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Esto es lo que van a tener que hacer en el laboratorio, ¿verdad? Van a tener, bueno, muchas veces ya les dice cómo hacerlo, pero si ustedes no saben, pueden hacer cálculo de esta forma. Bueno, entonces, vamos a ver un problema. Entonces dice, preparar 1 litro de una disolución amortiguadora de pH igual a 4.75 utilizando ácido acético y acetato de sodio. La concentración total del ácido y la sal debe ser 0.1. ¿Cuáles son las concentraciones de sal y de ácido que se necesitan? Entonces aquí vamos a preparar una solución. Bueno, entonces nosotros siempre vamos a ver, utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El pH va a ser igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la sal partido de la concentración del ácido. Bueno, entonces aquí ya nos dijeron cómo vamos a hacer el amortiguador. Con ácido acético y con acetato de sodio. Entonces, ya está más fácil, ¿va, jóvenes? Aquí no tenemos que escoger nada. Entonces, a ver, léame, por favor, Kevin. Sustituimos los datos que tenemos en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Punto 1. Punto 2, cálculo de concentración de X ácido acético y Y del acetato Bueno, pero ¿cuál está leyendo CH3. usted? Es solo uno. Ah, perdón, solo leí el. Bueno, estaba terminando de leer el punto 2. Solo el uno lee. Ok. Bueno, ahora leo. Bueno, entonces, mire, pues, tenemos entonces que el pKa va a ser igual al menos logaritmo de 1.8 por 10 a la menos 5, que eso es la constante de acidez del ácido. Entonces, ¿cuánto queda? 4.74. Bueno, el pH que nosotros creemos es 4.75. Se dan cuenta que el pH es bastante aproximado al pKa del ácido acético. Bueno, entonces tenemos más el logaritmo de la concentración de A menos partido la concentración del ácido. Pero entonces, restamos 4.75, esto lo pasamos al otro lado, 4.75 menos 4.74, entonces nos queda el logaritmo de la concentración de la base partido de la concentración del ácido. Bueno, entonces luego de esto, sabemos que esta relación me tiene que salir 0.01, porque es la resta. Luego de esto, ponemos o multiplicamos por 10 elevado a la x, se va el logaritmo y acá me queda 10 elevado a la 0.01. Entonces, eso queda igual a 1.02. Hagan el cálculo, por favor, 10 elevado a la 0.01. 1.023. Bueno, entonces, ahora ya tienen la relación que deben tener las sales. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo. A ver, número 2, léame, por favor, Lau. 2. Cálculo de concentraciones de X ácido acético, CH3COOH y Y del acetato CH3COO menos. Ecuaciones. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer son los cálculos para ver cuánto tenemos que usar. Bueno, entonces miren, pues. Aquí vamos a usar una ecuación algebraica para calcular. ¿Se dan cuenta que acá X más Y es igual a 0.1? ¿Ok? Se dan cuenta que aquí X es la concentración de ácido acético y Y es la concentración de lo que es el acetato. ¿Ya? Eso sería una ecuación algebraica. Entonces, ¿y de dónde viene el 0.1? De aquí arriba, dice, ácido y sal deben ser 0.1. ¿Se dan cuenta? Ácido sería el ácido acético y sal, que sería el acetato, es 1. Entonces, la suma de estos dos me debe dar 0.1. Bueno, entonces, yo hago para solucionar el problema, puedo hacer una sustitución. Entonces, despejo ahora Y partido X, que es lo que obtuve acá, Y, que sería la sal,
partido X. ¿Cuánto me da? Me da 1.02, que es lo que tengo acá arriba. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Para solucionar esta ecuación, sustituyo el valor de Y. Entonces, al despejar Y, me va a quedar 1.2 por X, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces, ahora sustituyo 1.02 por X y ya voy a poder obtener el valor de X. Entonces, ahora tengo X es igual a 1.02X igual a 0.1. Bueno, sumo serían 2.02X igual a 0.1. Entonces, X me va a quedar 0.1 partido 2.0. Y entonces esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0.0495 por la concentración del ácido acético, porque X era la concentración del ácido acético. Bueno, luego de esto tenemos Y. En este caso, yo sé que Y es 1.02 multiplicado por X. Ya sé que X es 0.045, entonces ahora me quedaría 0.05 por la concentración del acetato. Entonces, así es como yo puedo calcular lo que es la concentración del ácido acético, en este caso X, y del acetato, en este caso Y, ¿verdad? Entonces, ya puedo yo poner cualquier concentración, por ejemplo, una concentración 1 molar, ¿verdad? Y ya me da cuánto debo de ser. Bueno, entonces, fíjense pues, aquí para comprobar que está bien el cálculo, miren ustedes qué es lo que puedo hacer. Se dan cuenta que la concentración de ácido acético era 0.0495 y la concentración de lo que era el acetato era 0.05. Al sumarlo, me queda 0.01, que era la relación que me debería quedar. Entonces, con eso, yo estoy comprobando que los cálculos están correctos. Ahí tienen el ejercicio de práctica. Y entonces tenemos, ¿qué aprendimos en la presentación? Con esto terminamos hasta donde entra en el examen. Efecto de ion común. Ya vimos las disoluciones amortiguadoras. Vimos la preparación de una disolución amortiguadora con pH específico. Y tenemos los problemas del 14 al 17. Bueno, entonces con esto terminamos hasta donde va a entrar en el examen. Entonces el día de mañana ya no tenemos clase formal, lo que solamente vamos a hacer el examen corto. Esperemos que lo podamos hacer. Y entonces eso sería la actividad del día de mañana, jóvenes. Así que desde el principio ahí le dicen a sus compañeros que vamos a empezar haciendo el examen corto. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. ¿Está todo claro? Bueno, entonces, lo que corresponde, jóvenes, es darles gracias por haberme venido acá. Por favor, ahí se acuerdan de firmar. Vaya, todos firmaron o cómo está la cosa, jóvenes. Voy a ver. A ver quiénes firmaron. Firmó Paula. Y Paula no vino. ¿Dónde está Paula? Laura sí vino. Carlos Alberto también. Kevin también. Leslie también. Y Jessica. Paula no vino, jóvenes. Ahí firmó, pero yo no miro a Paula. ¿Ustedes miran a Paula, no? Bueno, entonces, nos vemos el día de mañana para el examen corto. Que tengan una feliz tarde y muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga y un abrazo. Feliz tarde, Licenciado. Nos vemos, chicos. Se cuidan.